Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana, Discípulos de Cristo, en Vega Alta, Puerto Rico, y una servidora, la pastora Marta Ramírez de Cruz. Como siempre, estoy bien contenta de poder transmitir, de acompañarles en sus hogares y de llevarles este mensaje de vida y de esperanza en medio del contexto de esta post-campaña de Semana Santa, compartiendo contigo un evangelio pleno, haciéndote más claro, como lo hicimos anoche, lo que significa la decisión de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y hoy, cómo podemos seguir creciendo en esta gracia, cómo podemos conocer tanto más que el Señor tiene para nosotros y llegar a una madurez de tal manera que no solo tengamos el conocimiento, sino la sabiduría de Dios y podamos disfrutar de todas las cosas que el Señor tiene para nosotros. Por eso también quiero compartir mañana jueves y pasado mañana viernes el taller de sanidad interior. El jueves la primera parte y el viernes la segunda parte. De modo que también tú puedas identificar todas aquellas áreas en tu vida que de alguna manera representan heridas, temores, inseguridades, traumas, cosas que te afectan y que no te dejan disfrutar la vida abundante que Dios tiene para ti y que no te dejan fluir, que te limitan en desarrollar todo tu potencial y que te hacen sentir incapaz de vivir una vida gloriosa. Así que yo te pido que no te lo pierdas, que además le avises a tus amigos y hermanos para que ellos también se puedan beneficiar de este taller, porque ya el sábado a las 7 de la noche lo que tendremos es un taller de convivencia familiar con la pastora licenciada María del Mar Pérez, donde ella va a estar trabajando precisamente esos temas relacionales. Comparte con otros para que también puedan sintonizar, y ya el domingo a las 10:30 de la mañana tenemos nuestro culto de domingo, como lo hemos estado haciendo las semanas anteriores, y yo voy a estar en la predicación y vamos a volver a tener Santa Cena a petición de los hermanos. Así que qué bueno que estás hoy aquí. Anoche estuvimos hablando de la visita de Pablo, el apóstol Pablo, a Éfeso en Hechos 19, pero hoy vamos a estar hablando, para usarlo de base para el crecimiento cristiano, el Evangelio según San Juan en el capítulo 3. Este pasaje nos habla del encuentro entre Jesús y Nicodemo y viene precisamente presentado después que en el primer capítulo se habla de Jesús como el Verbo encarnado, donde en ese pasaje tan bonito se hace referencia al principio. Sabes que en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego acá Juan abre el Evangelio identificando a Jesús con ese principio como Verbo de Dios, y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida vino a ser la luz de los hombres. Y por ahí sigue Juan explicando la identidad de Jesús. Luego viene el testimonio de Juan el Bautista, hablando de que Cristo era el Cordero de Dios que venía detrás de Él, que quitaría el pecado del mundo. E inmediatamente pasamos a el capítulo 2, donde vemos con mucha intencionalidad en la manera en que el Evangelio según San Juan arregla los hechos sin alterar la historia. Vemos primero el milagro de las bodas de Caná de Galilea, donde Jesús utiliza unas tinajas de piedra que se usaban para echar agua para la purificación de los judíos, de tantos lavatorios y cosas y ceremonias de lavamiento que ellos tenían, y luego la purificación del templo. Esos son los dos pasajes que están justo antes de el capítulo 3 de Juan. En el milagro de la transformación del agua en vino, ya Juan está insinuando que Jesús viene a renovar el judaísmo, a traer algo nuevo, más sustancioso, más efectivo, que viene a limpiar también, a purificar la vida del hombre. Luego aparece la purificación del templo, donde se habla de ese pasaje que Jesús vuelca las mesas de los cambistas
y echa fuera a los animales que usaban para los sacrificios y protesta porque decía, mi casa, casa de oración será llamada y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahí Jesús está hablando de la purificación del templo, pareándolo con el templo de su vida que iba a ser sacrificado por la humanidad. Por eso Él les dice, ustedes ven todo esto, yo puedo derribarlo y en 3 días volverlo a levantar. Y la gente le dijo, pero ¿cómo es posible si nos tomó 46 años edificarlo? Pero Él hablaba del templo de su cuerpo, el cual Él volvería a levantar al 3er día por la resurrección. Y es en ese contexto que viene este hombre y se acerca a Jesús, y Jesús acababa de pronunciar estas palabras. Sus discípulos le decían, oye, qué bueno, Señor, que muchos viendo las señales están creyendo en ti. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía lo que había en el hombre. Y empieza a poner ejemplos. Y el primer ejemplo que pone es a Nicodemo. Dice este pasaje que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y que era un principal entre los judíos. Era fariseo, que ya les expliqué ayer, que era una de las sectas o grupos religiosos del pueblo de Dios. Estos fariseos eran los más conservadores y creían en la resurrección, en los ángeles, en los milagros, no así otros grupos como los saduceos que no creían en esas cosas, pero la élite principal eran los fariseos, que era la que dominaba el trabajo en el templo. Y este hombre, Nicodemo, que era fariseo, vino a Jesús siendo un principal de la sinagoga de los judíos. Lo particular es que siendo un hombre tan distinguido, principal de la sinagoga, era que era de los líderes del fariseísmo. Lo particular es que él viene a Jesús, dice ahí, de noche, y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Por eso te mencioné el contexto en que se da este encuentro, porque a las señales que se refiere Nicodemo son precisamente las señales de las bodas de Cana de Galilea, donde él transforma el agua en vino, y la señal de la purificación del templo, donde él confronta la gente que está contaminando el templo de Dios. Él hace una referencia de que primero le dice Rabí a Jesús, o sea, es una deferencia que está haciendo fariseo, porque la mayoría de los fariseos no creían en Jesús. Al contrario, Jesús era una amenaza para la institución religiosa y para el templo que ellos adoraban más que al mismo Dios. Y que este hombre le haya dicho Rabí a Jesús ya era una distinción. De alguna manera lo había escuchado, había visto las señales, que de hecho hace referencia a ellas, y se acerca a Jesús de noche. Se cree que viene de noche porque era un riesgo que él se estaba corriendo. Podía ser desacreditado, podía ser castigado, podía ser expulsado de la sinagoga, porque como alguien que era una amenaza y a quien criticaban y no habían creído en él como maestro, Nicodemo se le acerca y le llama Rabí y le reconoce las señales que está haciendo. Pues vino de noche para proteger su prestigio, proteger su identidad religiosa, pero vino también de noche 2 veces, porque él estaba en oscuridad espiritual, porque ninguna religión nos da la luz que necesitamos para conocer a Cristo y para entender la dinámica de este evangelio y de este reino de Dios. Y este hombre religioso por demás, principal de la sinagoga, no podía entender la persona y la obra de Jesús. Por eso se hace el énfasis en que vino a Jesús de noche, porque tenía que hacerlo en secreto primero, y segundo, porque de esa manera estaba representando su condición espiritual. Y fíjense que él le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque ninguno puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Si él hubiera sido más honesto, hubiera dicho, ante esas señales que Jesús hizo, sabemos que has venido de Dios como Mesías. Pero era imposible que Nicodemo, un fariseo, reconociera eso, porque las señales no eran de maestro, las señales eran de profeta y aún de Mesías, como se ve en el Antiguo Testamento con Elías, Eliseo y otros grandes milagros que se ven en los profetas de Dios. Pero Nicodemo no iba a reconocer eso. O sea, hay gente que ve el poder, la palabra, las señales de Jesús
y de alguna manera dice, sí, un tremendo maestro, un tremendo profeta, pero se resisten a reconocerlo como el Mesías de Dios, como el ungido de Dios, como el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo. Y de alguna manera coquetean con la idea y halagan y simpatizan, pero hasta ahí. O sea, no me digas que es el Hijo de Dios y que es mi Salvador, porque hasta ahí llegamos. Y casi siempre esto pasa con la gente que no tiene mucho conocimiento verdadero de Dios y de su obra, porque una cosa es conocer de religiones y otra cosa es conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo, que él mismo dio que era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre sino por él. De modo que Nicodemo es una gran ilustración de ese tipo de persona. Pudo reconocer que era un maestro, pudo reconocer que tenía señales de profeta, pero aún reconociendo sus señales, no los reconoció como lo que realmente era, el ungido de Dios. Y dice que Jesús le responde, de cierto te digo, como quien dice, sin lugar a dudas, en verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús le está diciendo, tú podrás reconocerme como alguien prominente, con cualidades de maestro, de profeta, pero si no naces de nuevo, no vas a poder en verdad entender esto del reino de Dios, ni siquiera darte cuenta que yo soy el rey de ese reino de Dios. Y Nicodemo se confunde, aun siendo un hombre tan sabio y de tanto conocimiento escritural, y le dice, pero ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Fíjate que él se confunde, porque Jesús no dijo entrar al vientre de su madre por segunda vez. Jesús dijo nacer de nuevo, que no es lo mismo que volver al vientre de la madre, porque no se está refiriendo a un nacimiento natural, sino a un nacimiento espiritual. Por eso Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya no solo verlo, porque él estaba delante del rey de ese reino, sino entrar en el reino de Dios. Y de alguna manera yo sé que Nicodemo es confrontado, porque ¿quién no quiere ser salvo? ¿Quién no quiere ir al cielo? ¿Quién no quiere lo mejor de la eternidad si existe, como algunos lo dudan? Cualquiera. Entonces Jesús está confrontando a este hombre con algo que él puede asociarlo con la profecía que él conocía, en este caso la de Ezequiel, porque es a través de Ezequiel, el profeta del Antiguo Testamento, que Dios dice que esparciría sobre ellos agua limpia, hablando del pueblo de Israel, y serían limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaría. Y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que obedezcáis mis preceptos, que los pongáis por obra. Así que un hombre como Nicodemo, que era principal en la sinagoga, que era fariseo, que era conocedor de las escrituras, al oír esa expresión de Jesús tenía que darse cuenta que él se estaba identificando con aquel que vendría a limpiar, a purificar, a transformar y a hacer que nosotros recibiéramos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Así que cuando Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu, está diciéndole, el que no se deja limpiar, y quizás está haciendo una referencia al bautismo después de que uno cree para salvación, y no se deja transformar espiritualmente, no puede ver, no puede entrar al reino de Dios. De modo que Dios invita a todos a su reino. Dios abre la puerta para que todo el mundo entre, pero solo el que acepta nacer de nuevo, acepta reconocer el señorío de Jesús y de esa manera nacer del agua y del espíritu, ese es el que va a poder entrar al reino de Dios. Que ojalá seamos tú y yo, si hemos tenido esta experiencia y si hemos tomado esta decisión como te hablaba anoche. Así que Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea que nosotros hemos tenido un primer nacimiento de la carne,
Y eso es carne. Y vivimos bajo el gobierno de esa carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le está insinuando que con el nuevo nacimiento espiritual transformador, donde Dios te pone un espíritu nuevo, vas a vivir de acuerdo al gobierno de ese espíritu. Y vas a vivir por encima del estándar, por encima de lo terrenal, por encima de lo natural, que es algo maravilloso. Por eso es que nosotros disfrutamos de la mente de Cristo, del Espíritu Santo y de un nivel de revelación y de gracia superior, no porque seamos mejores, sino porque nos hemos rendido a Cristo y porque hemos aceptado nacer de nuevo, que Él nos limpie, que Él nos llene, que Él nos transforme, para no ser solamente gente de carne y hueso, sino gente cuyo espíritu haya nacido de nuevo y haya empezado a funcionar para que seamos un ser integral en función espíritu, alma y cuerpo, a la disposición y al servicio de Dios. Y este hombre se queda tan perplejo que Jesús le dice: no te maravilles o no te sorprendas de que te diga que es necesario nacer de nuevo, porque hay gente que está muy satisfecha con su vida. Y Nicodemo diría, yo, como quien dice, yo que soy un hombre tan religioso, yo que soy un principal en la sinagoga, yo que soy de la élite farisaica, que yo necesite nacer de nuevo. Y Jesús le dijo: no te sorprendas de esto, no te maravilles, porque el viento sopla de donde quiere y sientes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo le responde: pero ¿cómo puede hacerse esto? ¿Sabes lo que le contestó Jesús? Tú eres maestro en Israel y no sabes esto. ¿Te das cuenta que podemos tener todo el conocimiento escritural que querramos, podemos ser maestros, podemos tener religión, podemos estar en un puesto o posición de privilegio, de autoridad, pero si no hemos nacido de nuevo, no tenemos verdaderamente la nueva vida que Cristo vino a darnos? Y Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, pero vosotros no recibís mi testimonio. O sea, Jesús está diciendo: yo hablo de lo que sé. Tú no sabes de esto y por eso hablas de religión, hablas de templo, hablas de lo terrenal. Vosotros habláis de lo que saben. Yo hablo de lo que he visto y de lo que sé. De eso te testifico. Pero aunque hable de lo que sé y te testifique de lo que he visto en el reino de mi Padre, ustedes no reciben mi testimonio. Esto se refiere a gente que tú le puedes hablar en el poder y la unción del Espíritu. Tú puedes orarle por sanidad y ser sanado, orarle por liberación y recibirla, orar por un milagro a favor de sus finanzas o de su salud o de su familia o de sus circunstancias, y Dios hacerlo. Y como quiera, nada es suficiente para creer en el testimonio que reciben del Señor. Por eso fue que Jesús, antes de comenzar esta narración, dijo: no me impresiona que la gente me crea por las señales. Si no nacen de nuevo, de nada les sirve. Si no aceptan de verdad que yo le meta las manos, que yo les revele todo lo que hay en el mundo espiritual y en el reino de mi Padre, de nada les va a servir. Tienen que recibir mi testimonio. Y es algo que nadie debería darse el lujo de despreciar, porque es no solo el regalo de salvación, sino la oportunidad de compartir la mente de Cristo y el Espíritu Santo del Señor, y la oportunidad de entrar relacionalmente a una vida y a una actividad única que solamente se da con Dios el Padre a través de Jesucristo. Hay gente que hasta le vende el alma al diablo. No se crean que eso es un dicho, eso es real. Gente que hace pacto con el ocultismo, con las tinieblas, gente que acepta ser poseído por espíritus demoníacos que le dan cierto poder. Sin embargo, el que te da verdaderamente la nueva vida, el nuevo corazón, el nuevo destino eterno, la verdadera esperanza y el verdadero poder es Jesucristo.
Por eso tú no te puedes conformar con menos. Porque Dios quiere darte lo de Él, lo suyo, lo glorioso, lo mejor. ¿Por qué tú vas a jugarte tu destino eterno por aceptar cosas que el enemigo, el engañador te ofrece, que además de ser temporales te pueden costar tu destino eterno? Así que Jesús le reprocha que a pesar de que ven lo que ven, no le creen a su testimonio. Y es entonces cuando Jesús le dice que no les puede hablar de las cosas espirituales, porque si hablándole de las terrenales no creen o no entienden, ¿cómo les va a hablar de las espirituales? Por eso es tan bueno uno abrirse a Dios, porque entonces Dios te revela cosas más allá de las que tú has conocido hasta aquí. Que de hecho Jesús dijo, o Dios a través del profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando habla en Isaías 45 de Ciro, le dice, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, Dios de toda la tierra. Aleluya. O sea que hay un nivel de conocimiento y de revelación cuando tú entras en relación con el Dios eterno, especial y único a través de Jesucristo. Y Jesús le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, ustedes están esperando que alguien suba allá, pero yo no solamente estuve allá, yo descendí acá. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa referencia que se hace a Números 21 acerca de la serpiente de bronce se refiere a un pasaje en que el pueblo de Israel, en su peregrinar por el desierto, en un momento dado se desanima y empiezan a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y Dios los castiga y dice que llenó el campamento donde ellos estaban de serpientes venenosas que los mordían y morían. Y el pueblo se acercó a Moisés y le dijo, nosotros hemos pecado contra Dios y contra ti. Pídele a Dios que quite las serpientes de en medio nuestro. De hecho, ellos no solamente se quejaron y murmuraron, dice que dijeron, ¿para qué salimos de Egipto? Como quien dice, ¿de qué valió salir de la esclavitud si estamos en este desierto donde no hay pan ni agua? Cuando Dios les hizo provisión de agua de la roca y les derramaba todas las mañanas maná en el desierto para que ellos comieran. Pero ¿sabes lo que dijeron? Y no tenemos más, y tenemos fastidio de este maná que comemos todos los días. Como quien dice, menospreciamos la liberación de la esclavitud, esta transición que es necesaria por el desierto para ir a la tierra prometida, y en vez de agradecer eso, nos fastidia tener que comer lo que Dios nos está dando, que era algo exquisito, pero no era la comida a la cual ellos estaban acostumbrados. Y qué lamentable, ¿verdad? Que nosotros, en vez de contar las bendiciones y agradecerle a Dios por todo lo que tenemos, nos quejemos por lo que no tenemos. Cuando el huracán María, no teníamos, muchos no tenían techo, otros no tenían comida, no tuvimos luz por mucho tiempo, otros no tenían agua. Eso sí que fue un fastidio. Sin embargo, esperamos en Dios y Dios nos ayudó y estuvimos bien, y ahora lo tenemos todo. Lo único que no podemos salir libremente como lo hacíamos antes, pero por un tiempo, en lo que la situación de la pandemia se resuelve, y vamos a quejarnos con Dios. ¿No sería mejor decirle gracias porque tenemos techo, gracias porque tenemos luz y agua, gracias porque tenemos comida, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque tenemos este medio cuidándonos en casa de detener esta pandemia y evitar que se multiplique más y que se contagie más gente y más gente muera? ¿Sabe? Hay gente que de ninguna manera uno los complace, pero tenemos que revisar nuestra actitud y empezar a darle gracias a Dios en medio de esta situación, por todo lo que tenemos, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que nos ha dado,
porque aun cuando han muerto familiares y amigos, creemos y confiamos en la misericordia de Dios, en cómo habrá trabajado con ellos en sus momentos finales. Y además, tenemos una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos el consuelo del Señor y su fortaleza. Y sabemos que estamos en las manos de un Dios soberano que está en control y que aunque nosotros no lo entendamos, sabe lo que hace. Así que mejor demos gracias, seamos agradecidos y no nos quejemos tanto, porque esto es pasajero, esto es temporal, esto va a pasar, pero en lo que pasa, disfrutemos lo que podemos aunque tengamos limitaciones y de ninguna manera murmuremos contra Dios y contra sus siervos, y menos catalogando de fastidio el nivel de consumo que podamos tener. Que jamás haya esa actitud en nuestro corazón, porque Dios no se merece eso de parte de nosotros, y menos de un país como Puerto Rico, que ha sido tan bendecido a pesar de la corrupción, a pesar de los pesares. Es mucho más lo bueno que tenemos que lo que estemos sufriendo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios oyó la oración de Moisés, que oró a Dios y pidió que quitaran las serpientes de en medio del campamento, pero Dios le dio una instrucción: fabrica una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, para que cualquiera que sea mordido por una de las serpientes, al mirar a la serpiente de bronce, no muera, sino que viva. Y eso fue lo que ocurrió. No solamente Dios empezó a eliminar las serpientes, sino que cuando alguno era mordido por las que quedaban, miraba la serpiente de bronce que estaba sobre el asta, levantada en alto, y vivía. Y Jesús precisamente anuncia su muerte y muerte en cruz de esa manera. Y hace referencia a sí mismo diciendo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, entre paréntesis digo, en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí es que viene el versículo tan conocido que te mencioné anoche y en muchas otras ocasiones, de Juan 3:16, donde más enfáticamente Jesús dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que gloria a Dios, porque si fue necesario, Jesús pudo ser levantado, pudo morir por nuestros pecados, tomar nuestro lugar en la cruz y de esa manera asegurar nuestra salvación. De modo que tenemos que saber que esta vida, por mal nos vaya, no es el final. Que Cristo dio su vida por nosotros, tomó nuestro lugar en la cruz, pagó el precio por nuestro pecado, fue castigado en nuestro lugar, para que cuando el pecado nos muerde, en vez de morir, nosotros miremos a Cristo en la cruz y de esa manera vivamos. Esa es la ilustración que quiso traer Jesús cuando hizo mención de la serpiente de bronce en el desierto, en la trayectoria que llevó el pueblo de Israel al salir de Egipto hacia la tierra prometida. Así que si tú tomaste la decisión de recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, has tomado la más grande, la más sabia y la mejor decisión de tu vida. Todas las demás decisiones que tú tomes repercuten temporalmente. ¿Qué estudio? ¿Con quién me caso? ¿Dónde trabajo? ¿Dónde vivo? ¿Qué cosas compro? ¿Qué cosas vendo? ¿Cómo me porto? ¿Cómo me visto? Sin embargo, la decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvación es la más grande, la más sabia y la mejor, porque no solamente hace referencia e impacta tu vida terrenal y temporal, sino que tiene impacto para toda la vida eterna. Aleluya. Así que, ¿qué vas a hacer ahora? Si diste ese paso, si aceptaste que Jesucristo entrara a tu corazón, que fuera tu Señor y Salvador, ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Porque para eso estamos transmitiendo estos programas y dándote estos talleres, para que tú comprendas lo que te pasó y lo que significa. En esencia,
Ahora pasaron dos cosas que son el resumen de ser salvo. Cristo es tu Salvador y eres un hijo de Dios. ¿Cómo que Cristo es mi Salvador? ¿Me salvó de qué? Pues como te dije, del pecado y sus consecuencias, que es la muerte espiritual, la condenación eterna. ¿Y cómo que un hijo de Dios? Porque todos somos criaturas de Dios, pero solo son hijos, dice el apóstol Juan, los que reciben a Jesús en su corazón. A eso se les da potestad, como dije anoche, de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que así como tú tienes padres terrenales que fueron los responsables de tu primer nacimiento, ahora que has nacido de nuevo, has nacido espiritualmente, que primero tuviste la vida natural de tu yo y ahora tienes la vida espiritual de Cristo. Aleluya, por la operación y responsabilidad del Espíritu Santo, pero por voluntad tuya, porque así lo permitiste. Y así como tú te pareces a tus padres terrenales, quizás en tu aspecto físico, en tu hablar, en tu conducta, en un montón de otras cosas, al recibir a Jesús como Señor y Salvador y nacer de nuevo, empiezas a parecerte a tu Padre Celestial y a Jesucristo su Hijo, porque por la obra de Él en ti continuamente vas a empezar a desarrollar un carácter cristiano semejante al de Jesús. Así que independientemente de la edad que tú tengas en lo natural, tú puedes ser un joven, un adulto, un anciano. Olvídate de la edad natural que tú tienes. Espiritualmente hablando, desde el momento en que se acepta a Cristo como Señor y Salvador y se nace de nuevo, uno es un bebé espiritual, una nueva criatura, un bebé que hay que alimentar y cuidar, porque si no lo haces, morirá. ¿Qué ocurre si tú tienes un bebé hoy y no lo alimentas, no lo cuidas, no lo bañas? El bebé puede nacer precioso y hermoso, pero si tú lo tiras y no lo atiendes, morirá. Pues lo mismo puede ocurrir con tu vida espiritual. Es una nueva vida que Dios te ha dado, pero que la tienes que alimentar, la tienes que cuidar, la tienes que cultivar, y eso es lo que yo te voy a decir en esta noche. Cómo tú llegar a ser no solo un recién nacido espiritual, sino un cristiano maduro, lleno del Señor, que pueda conocer mucho más que su salvación y que pueda también contribuir en el reino de Dios. De manera que te voy a mencionar las 5 cosas que te pueden ayudar en ese crecimiento. Parecen sencillas, pero son básicas y fundamentales. Son el ABC del Evangelio y nadie puede lograr madurez espiritual si no entra por esto. Por eso usted puede ver muchas personas en las iglesias y esas personas pueden estar toda la vida yendo a una iglesia y a veces usted los nota que no se parecen a Cristo, no viven conforme a la voluntad de Dios, no tienen un carácter cristiano, no hacen buenas obras, no son gente agradable, no son gente que parece que tienen a Dios en el corazón y una madurez, porque aceptaron a Cristo, pero nunca entraron por estos elementos fundamentales para el crecimiento cristiano y se conformaron con ir a la iglesia. Ir a la iglesia no te hace crecer, eso es uno de los elementos. Te hacen crecer estas 5 cosas que te voy a mencionar, de las cuales la primera es la Biblia. La Biblia es el manual del fabricante del ser humano. Tan pronto tú empiezas a caminar con Dios, debes leer el Nuevo Testamento. La Biblia se compone de Antiguo Testamento, donde está la ley y los profetas, y del Nuevo Testamento, donde está la historia de Jesús, su nacimiento, muerte, resurrección, el nacimiento de la iglesia primitiva en Pentecostés y las cartas que el apóstol Pablo y otros apóstoles escriben a las iglesias nacientes. Cierra con el Apocalipsis de Juan, que es la revelación de los eventos finales de este mundo. Así que lo primero que tú tienes que leer cuando empiezas a caminar con el Señor, si quieres crecer, es leer el Nuevo Testamento, porque aunque todo es palabra de Dios, el Antiguo Testamento es la revelación progresiva de Dios a través de la creación, de la ley, de los profetas, hasta que en Cristo la revelación viene completa y tú puedes realmente conocer a Dios a través de Jesucristo, como no lo puedes conocer solamente a través de la creación, de la ley y de los profetas antiguos. De modo que
si no tuvieras el privilegio de leer el Antiguo Testamento, ya leyendo el Nuevo Testamento, que es el más corto, que tiene 27 pequeños libros, tú puedes conocer la vida y obra de Jesucristo, de la iglesia primitiva, y qué espera Dios de ti. Puedes saber todo lo que tú tienes que saber de Dios para vivir una vida plena y para crecer. Por eso es que es tan peligroso cuando una persona que todavía no comprende la palabra de Dios se pone a leer el Antiguo Testamento y no entiende que ahí la revelación fue dada progresivamente y no estaba completa. Es como si en la creación de Dios descorriera un poco la cortina, después con la ley descorriera un poco más, después con los profetas descorriera un poco más, pero con Cristo descorrió la cortina por completo para que tú le veas, le conozcas y sepas quién es Él y qué es lo que Él quiere de ti. Así que nosotros no vivimos bajo las enseñanzas del Antiguo Testamento, y el que te insista en que tú tienes que vivir como el Antiguo Testamento dice, te está engañando, porque Jesús mismo dijo que nosotros vivimos bajo la gracia de Dios en Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo explicó de muchas maneras en las diferentes cartas que escribió, que tú me imagino que poco a poco las leerás. Así que es necesario que leas el Nuevo Testamento para que sepas todo lo que Jesús hizo por ti y para ti y todo lo que Él tiene para tu vida. Cómo vivir sabiendo que lo estás haciendo bien y que eso te va a llevar a crecimiento, a desarrollo, a adquirir sabiduría y a ser una persona que sabe lo que habla, que sabe lo que cree y que entiende los caminos del Señor. Lo segundo es que así como Dios te habla a través de su palabra, de la lectura de la Biblia, también quiere que tú le hables a Él a través de la oración. Hay gente que se cree que orar es algo tan difícil y a Dios no le interesa tanto tus palabras como la actitud de tu corazón. Orar es hablar, lo único que es hablar con Dios, y tú le tienes que hablar a Él como le hablas a un amigo tuyo que sabe todo de ti, como quiera te ama y como quiera está ahí para ti, para ayudarte. Así que la oración es bien importante, porque cuando uno ora, uno habla a Dios, pero también va dándose cuenta que uno debe primero darle gracias por todo lo que Él ha hecho por uno. Yo cuando me levanto por la mañana digo, Dios mío, gracias por este nuevo día. No, primero le digo gracias por el descanso de la noche, por este nuevo día y por todas las cosas que vas a hacer en Él. Dirígeme, ayúdame y que yo pueda comenzarlo teniendo un rato devocional contigo. Y así en efecto lo hago, me aseo, me desayuno y me voy a orar un rato y a leer la palabra. Así que toda oración debe incluir esa acción de gracias por lo que Dios ha hecho y te ha dado, por haberte salvado, por haberte tocado, por haberte aceptado en su reino y por todas las cosas que tú tengas, que aunque parezcan pocas, son muchas en comparación con lo que tú tenías antes, porque aunque a los cristianos nos pasan las mismas cosas que al resto de la gente, no las pasamos solos, las pasamos con promesa, con fortaleza y con el acompañamiento y el apoyo, el respaldo y la bendición del Señor Jesucristo con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y déjame decirte, es bien diferente, porque en una pandemia como esta, mucha gente volviéndose loca, deprimiéndose, dándose al alcohol y a otras sustancias. Y nosotros, aunque también resentimos no tener toda nuestra libertad, tenemos fortaleza, tenemos esperanza, tenemos comunión con el Espíritu Santo y sabemos que Dios está en el asunto y eso nos da paz, nos da tranquilidad y nos da seguridad del saber que el Todopoderoso, el Soberano Dios está en control y que Él sabe lo que hace, y así como todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien a pesar de los disparates, errores y pecados de la humanidad. Él va a capitalizar y a maximizar los resultados y los beneficios de esta situación que está pasando la humanidad. Así que es importante orar dando gracias, alabar a Dios por quien Él es, adorarlo por su presencia que nos permite disfrutar, interceder por otras personas y también pues pedir para nosotros. Pero hay gente que cree que orar es pedir. Y Jesús mismo nos dijo que pidiéramos. Él dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Jesús mismo nos invitó a pedir, pero la oración no es pedir, la oración es una conversación con tu Dios, donde debe haber un diálogo, donde tú le hables y escuches que Él te hable a ti. Y si no puedes distinguir todavía su voz, pues por eso que lees la Biblia, para que ya escuches la palabra profética más segura, la palabra de Dios más clara y completa, que es la palabra
escrita que tenemos con nosotros, la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, como te dije. Así que para uno poder crecer tiene que hablar con Dios, porque ninguna relación crece sin comunicación. ¿Tú te has dado cuenta que hay muchos matrimonios que fracasan por la mala comunicación que tienen? No saben hablar, no saben escuchar, no saben relacionarse. Y si dos personas, sea un matrimonio, sea padres e hijos, no se toman tiempo para hablar, para escuchar, para conocerse, esa relación no va a tener éxito. Esa relación puede fracasar, porque para conocer a alguien hay que hablar, hay que escuchar. Así que habla con Dios a través de la oración y escúchalo, sea porque Él ponga sus palabras en tu corazón o porque tú directamente las leas de la Biblia. El tercer elemento importante es que tú des testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. ¿Sabes por qué? Porque eso te hace caer en cuenta y repasar la obra que Dios ha hecho en tu vida, y porque eso te permite compartir con otros lo que Dios hizo contigo, afirmarlo y crear el beneficio para otra persona de que así como Dios te tocó, te salvó, te dio paz, te perdonó, te bendijo y te está enseñando todo esto, tú puedas motivar a otros e introducir a otros a esta misma gracia y a este mismo camino de salvación. Así que es bien importante que tú le testifiques a otros, porque también empeñas tu palabra y te mantienes afirmando que eres salvo, que Dios está contigo y que tú puedes hablar de eso porque fue una experiencia que tuviste con Él. La cuarta es la asistencia a la iglesia. Ustedes saben que si muchos carbones están encendidos, si usted separa uno, se apaga porque queda solo. Pues lo mismo pasa con la iglesia. Si tú te quedas solo y no te haces parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, la comunidad de creyentes, terminas apagándote. Necesitamos venir a la iglesia para compartir con otros cristianos, para aprender de ellos, para adorar juntos, orar juntos, aprender la palabra juntos, apoyarnos y para entender que nadie es perfecto, ni siquiera porque vaya a la iglesia, porque ¿sabes qué? Las iglesias son una escuela y son un hospital. A la iglesia se va a agradecerle a Dios por lo que ya se ha conocido y recibido y a buscar más. Y se va a aprender desde kinder hasta nivel graduado, hasta nunca poderlo aprender todo, porque todo lo conoceremos allá. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13, en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga esa vida eterna, conoceremos todo como fuimos conocidos. Entonces conoceré como fui conocido. Pero por ahora, en la iglesia es una escuela que tú vas aprendiendo poco a poco y donde tú vas a encontrar mucha gente que están en kinder como tú cuando llegaste, otros que están quizás ya graduados de escuela elemental, otros de intermedia, otros de superior, otros están en la universidad del Evangelio, del Espíritu, eso es simbólicamente, y otros están haciendo estudios posgraduados porque están aprovechando el tiempo, están estudiando, están aprendiendo, están creciendo, y son personas que llevan fruto, que de tanto estar cerca del Señor terminan pareciéndose a Él, y de tanto buscar la comunión con el Espíritu, Dios termina transformando su carácter y transformando su vida. Así que la asistencia a la iglesia es bien importante, porque aunque tú puedes ver cultos a través de todos estos medios tecnológicos, la comunión íntima con los hermanos, con la gente que es tu nueva familia espiritual, tu nueva familia en la fe, es necesaria para, como te dije, en comunidad aprender, sanar, crecer y servir. Fíjate que hablo de sanar porque, como te dije, la iglesia no solamente es una escuela, es un hospital. Y allí hay gente que llega herida de muerte, hecho cantos. Otros llegan menos malitos, pero necesitan cama en el hospital del cielo, en el hospital de la iglesia. Algunos hay que ponerlos en intensivo cuando llegan porque están graves, más torcidos que un espagueti. Otros pues no llegan tan torcidos y aunque se hospedan en el hospital del Espíritu, en la iglesia, pues vienen menos heridos,
menos dañados, menos lastimados por la vida, pero todos estamos en diferentes niveles de escolaridad espiritual, de conocimiento espiritual y también en diferentes niveles de sanidad. Por eso es que es tan importante, como te dije, que mañana jueves y pasado mañana viernes a las 7:30 de la noche como hoy, recibas las dos partes del taller de sanidad interior y puedas tú sanar cualquier cosa que sepas o que no sepas que hay en tu vida, porque yo te voy a estar llevando por diferentes áreas para que tú mismo identifiques y caigas en cuenta de dónde estás lastimado, dónde estás herido, dónde no estás en todo tu potencial y dónde Dios te puede ayudar para que crezcas y para que sanes y para que puedas tener la vida en abundancia que Cristo tiene para ti. Y lo último y quinto es la obediencia. Si estás agradecido de un Dios que te amó, te salvó y te está hablando a través de su palabra, lo menos que tú puedes hacer es tratar de vivir como le agrada a Él. Es algo que nace de un corazón agradecido, que cuando uno conoce el ser más precioso, más amoroso, más santo, más bueno, más maravilloso que existe, que es nuestro Dios y su Hijo Jesucristo, es inevitable que tú te enamores de Él, que tú le quieras agradar, como quiero yo agradar a mi esposo, porque lo amo, porque es bueno conmigo, porque es una gran persona, pues cuanto más al Señor, que me ha salvado, que está conmigo siempre, que todo lo que hace para mí es perfecto y que sabe cómo guiar mi vida. Así que es importante para crecer leer la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, hablar con Dios a través de la oración, crecer con el apoyo de los hermanos a través de la asistencia a la iglesia, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y tratar de obedecerle y de vivir de la manera que a Él le agrada. Te repaso. La Biblia te da la oportunidad de conocer todo el plan de Dios para tu vida y lo puedes hacer leyéndola, pero también meditándola, aprendiéndote pasajes, como ves que a veces yo te hablo de memoria algunos versículos, y compartiéndola con otros. La oración, como te dije, incluyendo alabanzas, adoración, acciones de gracias, intercesión, peticiones, y entrando en un conocimiento más íntimo de tu gran amor, que ahora va a ser Jesucristo. Eso también te va a ayudar cuando tú te metes con el Señor de manera especial a ser un cristiano fuerte. ¿Para qué tú quieres ser un cristiano adulto, maduro y fuerte? Para dos cosas: fuerte para vencer y fuerte para servir. ¿Vencer qué? Pues la tentación. Porque no te creas que porque ahora eres de Cristo, quien te compró a precio de sangre, quien primero eras de Él porque te creó y después porque te compró a precio de su propia vida, no te creas que va a desaparecer tu vieja naturaleza. Tú sigues siendo de carne y hueso y sigues luchando con tus pasiones y con tus emociones y con las molestias del enemigo de las almas. Pero si tú buscas a Dios íntimamente, te vas a llenar del Espíritu Santo, que puede venir no solamente a estar en ti como está desde que crees para salvación, sino bautizarte para que tengas su llenura, sus dones. Y es algo que a veces lo recibes porque alguien te imponga las manos, como lo hizo Pablo a los Efesios, que te conté ayer, pero también cuando tú te acercas tanto a través de la oración y de la adoración al Señor y le alabas libremente a voz audible, Él puede llenarte de su Espíritu Santo, darte el bautismo, como ocurrió el día de Pentecostés que te expliqué ayer, y de esa manera darte el poder que necesitas para vencer las tentaciones, para vencer al diablo que va a tratar de hacerte sentir fracasado porque falles. Acuérdate que cuando uno está empezando, cuando un niño empieza a caminar, ¿camina perfecto? No, muchas veces se cae, vuelve y se levanta. Él no se queda en el suelo y dice, pues nunca voy a caminar. No, se sigue esforzando, va fortaleciendo sus piernitas, va creando confianza, desarrollando los músculos hasta que puede caminar firmemente. Pues espiritualmente es igual, no te frustres si caes, si te equivocas, si pecas. De la misma manera que viniste a Dios la primera vez, ven otra vez cada vez que te des cuenta que lo estás haciendo mal.
y Dios te va a levantar, te va a perdonar, te va a ayudar hasta que tú puedas caminar firmemente. Así que el Espíritu Santo lo tienes que pedir para que te llene y te bautice, para que tengas poder para vencer la tentación, para vencer las mentiras del enemigo y también para que te dé poder para servir. Porque tú en tu primer nacimiento recibiste dones y talentos, capacidades, atributos, cosas que son regalos de Dios. Tu inteligencia, tu habilidad para tocar algún instrumento, para la música en general, para el canto, para dibujar, tantos dones y talentos que tenemos los seres humanos. Pero cuando tú te llenas del Espíritu Santo, tú recibes nuevos dones. Y en 1 Corintios 12 el apóstol Pablo explica que hay don de fe, don de hablar en lenguas, don de interpretación de lenguas, don de profecía, don de hacer milagros, dones de sanidades, dones de reprender demonios, dones de ciencia, de sabiduría. Y cuando tú te llenas del Espíritu Santo, pues recibes poder para vencer, pero también recibes poder para servir. Y desarrollas y cultivas esos dones que te van a hacer una persona que va a disfrutar la administración de esos dones que Dios ha puesto en tu vida. Así que no te desanimes en el comienzo. El enemigo es experto en desanimar a uno, diciéndole, tú ves, tú no sirves para esto, tú no puedes, quítate. No, tú puedes. Porque el Señor te va a ayudar y el Señor entiende que estás empezando y que como bebé necesitas unos cuidados que la iglesia te va a dar. Necesitas unas enseñanzas, que por eso te estoy dando esta de esta noche, para que vayas conquistando terreno, cubriendo territorio, comprendiendo un poquito más las bases y fundamentos del Evangelio, para que puedas caminar más claro, más tranquilo, más sólido en lo que esto significa y en lo que Dios tiene para ti. De modo que tú puedas vivir como Dios espera de ti. ¿Qué Dios espera de ti? Que una vez leas la palabra, conozcas su voluntad. Como te dije, le obedezcas. Que tú le des el primer lugar. Yo trato de todos los días, antes de darle tiempo a cualquier otra cosa, darle tiempo al Señor. Porque Él me prepara para el día. Y me fortalece y me equipa y vivo el día mejor. También tienes de tratar de darle al Señor de tus talentos. De que todo lo que tú sabes hacer por el primer nacimiento o por el segundo nacimiento y la llenura del Espíritu Santo, tú lo pongas a su disposición. Y por ejemplo, mi esposo toca piano y no toca el piano en el mundo, toca el piano en la iglesia. Mi nieta canta y canta para el Señor en la iglesia. El tesorero, por ejemplo, de nuestra iglesia es un gran contable, un gran contador. Y además de su trabajo secular, pues sirve en la iglesia como tesorero. Y así, gente que tiene el don de la educación, de ser maestro, enseña en su trabajo en las escuelas públicas y privadas, pero también enseña la palabra en la iglesia. De modo que tú empiezas a desear poner tus talentos y tus capacidades al servicio del Señor. Y también aprendes a diezmar, que es entender que todo lo que tienes te lo dio Dios y de lo recibido de sus manos tú le das parte para la extensión de su reino, de modo que así como otros dieron, para que ahora hayan templos y Biblias y programas de televisión y todo esto que estamos haciendo hoy, pues tú también contribuyas con tus diezmos y ofrendas para que la obra de Dios continúe y más gente pueda alcanzar a conocer a Cristo y esta palabra la podamos seguir llevando hasta los confines de la tierra a través de lo tecnológico, a través de misioneros que enviamos y a través de todos los servicios que se dan en la iglesia, educativos, sociales, religiosos y de todo tipo. Así que finalmente Dios quiere que te hagas miembro de su iglesia, de su familia, y que no vayas como un turista o como un visitante más, sino como alguien que tiene sentido de pertenencia, que sabe que Dios le abrió las puertas, le abrió el corazón, le abrió el templo, le ha dado una nueva familia, sabe que está empezando, que ahí va a empezar a crecer, a educarse, a aprender, a sanar, y que va a empezar a disfrutar de unas cosas que no había tenido antes en su vida. Así que lo que faltaría sería que comprendas cómo esas cosas que te han molestado de por vida, que no te dejan funcionar o sentirte del todo en paz o del todo feliz, también puede ser ayudada a sanar por el Señor, porque Dios dijo
desde el Antiguo Testamento lo viene diciendo y Jesús también lo habló, pero en Isaías 1 Dios dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni ungidas con aceite. Pero aquí estoy yo, dice el Señor, para hacer esa obra de redención, de restauración, de sanidad y de liberación en tu vida. Así que yo te invito a que me acompañes mañana jueves y el viernes en las dos partes del taller de sanidad interior, y luego el sábado a las 7 de la noche con la pastora María del Mar Pérez en un taller acerca de convivencia familiar y de todas las cosas que pueden enriquecerte para tener mejores relaciones y mejor disfrute de tu convivencia familiar. Quiero recordarte, como ahorita, que a las 10:30 el domingo tenemos nuestro culto y yo voy a predicar, y al final vamos a tener Santa Cena como el domingo pasado. Así que no te lo pierdas. Dios te ama, nosotros también. Queremos estar contigo, queremos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, queremos enseñarte todo lo que hemos aprendido de Dios en su palabra y en el nivel de relación que tenemos con Él, y queremos que sepas que ya eres un hijo de Dios, que todo lo que Él tiene es tuyo, y que aprendas a cómo accederlo, cómo recibirlo, cómo disfrutarlo y cómo tener realmente lo que Cristo vino a dar: vida y vida en abundancia. Así que pido a Dios que sea ayudándote, que si estás enfermo te sane, que te fortalezca, que si estás deprimido empieces a leer la historia de Jesús y a darte cuenta que hay razones para estar contentos, y que mañana podamos volvernos a reunir. Que Dios te bendiga y que pases muy buenas noches.